Continuamos repasando la biografía de Alejandro Farnesio. Tras destacarse como valiente soldado y comandante en funciones, ha llegado la hora decisiva para nuestro protagonista. Después del triste fallecimiento de don Juan de Austria, Alejandro Farnesio tomó de manera interina el gobierno y las riendas del ejército, cuya situación en la región era descorazonadora. El grueso de las fuerzas realistas lo componían un total de 20.000 hombres, atrincherados en el fuerte de Buggen, con una moral por los suelos. A la muerte de su supremo general, había que añadir la terrible fiebre tifoidea que cegó la vida de muchos soldados, amén de la desesperante y casi consuetudinaria falta de paga. En el otro bando, los rebeldes, gracias a los apoyos extranjeros, habían conseguido reorganizar sus tropas. El conde Bussou comandaba un total de 50.000 hombres fieles al ejército de los estados. El duque de Anjou, acuartelado en Mons, hacía lo propio con 10.000 soldados leales a su causa, mientras que el elector palatino Casimiro, instalado en Gante, contaba con 12.000 hombres. Felipe II, enterado del deceso de su hermano don Juan, no dudó en ratificar a su sobrino como gobernador de Flandes. Un 20 de octubre de 1578, nuestro protagonista recibió la confirmación. El flamante gobernador, ante su evidente inferioridad numérica, decidió restar a la defensiva en espera de acontecimientos. Táctica que le otorgó grandes beneficios sin apenas esfuerzo. Los ejércitos del duque de Anjou y el elector palatino se desintegraron ante la falta de paga comprometida. Eran soldados de fortuna, que obviamente, si no recibían lo estipulado, como bien hicieron, marcharon hacia sus países, rapiñando todo cuanto encontraron en su camino. Confirmadas estas deserciones en masa, el rayo de la guerra decidió apostar un buen puñado de su suerte en la diplomacia. Y lo cierto es que cosechó resultados. Se supo ganar las simpatías de la nobleza católica de las villas de Henao, Lille y Tournai, los llamados malcontentos, quienes temían por las represalias que los calvinistas pudieran ejercer contra los católicos de la zona. Los malcontentos, reunidos en asamblea, rechazaron la política de Religionsfried impuesta por Guillermo de Orange. En un principio abogaron por el duque de Anjou como protector, tarea que no pudo acometer debido a la anteriormente citada disolución de sus ejércitos. Alejandro Farnesio trabajó intensamente con sus diplomáticos por un acuerdo que beneficiara a los intereses españoles. Y desde luego que bien lo consiguió. El 6 de enero de 1579 nació la Unión de Arras, el embrión de la actual Bélgica, cuyos estatutos aseguraron la conservación de la religión católica, la obediencia al rey de España y el respeto a los privilegios del país. Como contraprestación, los valones requirieron la salida de todas las tropas extranjeras y el nombramiento de un gobernador general de sangre real, preferiblemente natural de la zona. Un candidato que tenía nombre y apellidos. No era otro que Matías de Austria, gobernador de los estados rebeldes. Precisamente los orangistas reaccionaron a este duro revés diplomático, creando la Unión de Utrecht, el estado embrionario de la actual Holanda,
un status quo fronterizo mantenido casi sin modificaciones hasta nuestros días. El objetivo militar inmediato que se fijó Farnesio fue la gran ciudad de Maastricht, aquella plaza que le permitiría el dominio del río Mosa y el libre tránsito con Alemania. Pero antes de ello, el gobernador de Flandes atendió a una suculenta información proporcionada por sus servicios de inteligencia. El grueso del ejército de los estados se encontraba acuartelado en Borgerhout, cerca de Amberes, con François Delanoë, sustituto de Bossu, al mando. Farnesio atisbó una oportunidad ideal para atacar por sorpresa a las confiadas fuerzas rebeldes, para de esta manera obligarlas a retirarse a Amberes y dejar el paso expedito a Maastricht. Y así sucedió. A primera hora de la mañana, tras un fugaz y cruento ataque combinado de artillería e infantería, el mismísimo Guillermo de Orange, presente en Borgerhout, vio como con una audaz maniobra el rayo de la guerra le causó severos daños en sus filas. Bloqueadas las tropas de los estados, ahora sí, un 8 de marzo de 1579, Alejandro Farnesio y el grueso del ejército real se plantaron a las puertas de Maastricht, ciudad de 34.000 habitantes, fuertemente defendida, con una guarnición de 1.500 soldados y 4.000 voluntarios. El príncipe de Parma bloqueó el río Mosa en sus dos vertientes y ordenó construir 4 fuertes que le protegieran su retaguardia. Las puertas de Tongres y Bois-le-Duc recibieron una constante lluvia de artillería que apenas pudo crear brecha en sus fuertes murallas. Desesperado ante la numantina defensa de los sitiados, y por unas informaciones que apuntaban a un posible armisticio, Alejandro Farnesio, tras un mes de asedio, decidió lanzar un ataque con todas sus fuerzas. Pero las brechas creadas, bien reparadas por los defensores, no eran lo suficientemente grandes para que sus tropas las traspasaran. Los maastrichtenses, mujeres, ancianos y niños inclusive, defendieron con valor y arrojo su ciudad, causando severas bajas en el ejército real comandado por el Rayo de la Guerra. Un total de 700 hombres perdieron la vida en el calamitoso asedio de Maastricht. Pero Farnesio, aún y este duro revés, supo sobreponerse. Centró ahora sus esfuerzos en la puerta de Bruselas. A tal efecto, mandó traer a 4.000 mineros de Lieja para que trabajaran en la zapa de las murallas, paralelamente a la construcción de una torre de 9 metros que desde las alturas bombardearía sin descanso el interior de la ciudad. Farnesio trabajó codo con sus hombres, ya sea moviendo los pesados cañones o construyendo las torres de asedio, exponiéndose a tiro de los enemigos, tal y como le sucedió a su acompañante, el conde Berlaymont, quien falleció tras un certero disparo eyectado desde las murallas mientras las supervisaba junto a Farnesio. Tras 2 meses de asedio, muchos de los valientes defensores perdieron la vida y empezaron a sufrir de hambre y enfermedades. La guarnición amagó con una rendición, medida rechazada por la población autóctona. En la noche de San Juan, nuestro protagonista sufrió de altas fiebres que le dejaron inconsciente. Tan solo 6 días más tarde,
postrado y gravemente enfermo, dio la orden de ataque total. Las tropas reales penetraron por una brecha abierta. Los defensores de Maastricht fueron masacrados y no recibieron perdón ninguno. Murió casi un tercio de su población. La rica villa fue saqueada durante varios días. Alejandro Farnesio tardó 3 semanas más en reponerse totalmente de sus fiebres. La toma de Maastricht supuso un duro revés para Guillermo de Orange y sus secuaces, así como una muestra del poderío militar de los ejércitos reales. Pero mientras se desarrollaba el asedio de Maastricht, paralelamente los acuerdos de Arras iban tomando forma. Un tratado que suponía la expulsión de las tropas españolas de Flandes, incluida la destitución de Alejandro Farnesio como gobernador. Tras duras e intensas negociaciones, un 22 de noviembre de 1579, Felipe II, desde España, ratificó el tratado, con un candidato ideal en mente para sustituir a Alejandro Farnesio. Una persona con experiencia, de la familia real y natural de la región. No era otra que Margarita de Parma, la propia madre de nuestro protagonista. Farnesio, conocedor de su inminente destitución, un 3 de octubre de 1579 planteó su renuncia formal al cargo, propuesta rechazada de momento por Felipe II. Margarita de Parma, esperando recibir a cambio el ansiado ducado de Piacenza para Alejandro, un 27 de octubre aceptó el cargo propuesto por el rey, sin consultar a su mismo hijo, un error fatal que traería nefastas consecuencias. La intención de Felipe II y Margarita de Parma era que esta última ejerciera como gobernadora y Alejandro Farnesio permaneciera como comandante supremo del ejército. El Rayo de la Guerra, en un principio, consintió con la propuesta. Margarita de Parma, de 58 años de edad y aquejada de gota, tardó 6 meses en llegar a Luxemburgo, un tiempo en el que la situación había cambiado en Flandes. Y es que Alejandro Farnesio, con su buen hacer tanto en los campos de batalla como en las cancillerías, se había granjeado una buena reputación entre la nobleza valona. La repartición de poder entre él mismo y su madre supondría una más que posible fractura en el seno del gobierno real. Muchos de los magnates valones preferían a Alejandro como gobernador. No se podía permitir más divisiones en el ya muy fragmentado Consejo de Estado. Madre e hijo presentaron sendas dimisiones, propuestas que Felipe II no estaba dispuesto a consentir. Les ratificó a ambos en sus cargos. Una tensa reunión entre Alejandro y Margarita resultó en un crudo enfrentamiento entre ellos. Margarita de Parma estuvo dispuesta a ceder en todos los deseos de su amado hijo, pero Alejandro se mostró inflexible. Solo podía existir un único gobernador y líder militar. Finalmente, tras un año de duras acusaciones y misivas, un 20 de diciembre de 1581, Alejandro Farnesio fue ratificado como gobernador de Flandes y jefe del ejército. El príncipe de Parma consiguió imponer su voluntad a su madre y al mismísimo rey de España Felipe II, lo cual no es poca cosa.
Mientras todo esto sucedía, la guerra contra los rebeldes orangistas continuó. Ambos bandos perdieron y ganaron plazas a partes iguales. Alejandro Farnesio, cumpliendo con el acuerdo de Arras, con gran pesar tuvo que despedir a sus queridos tercios españoles que partieron hacia Milán vía el camino español. El supremo jefe militar de Flandes también tuvo que renunciar a sus veteranos infantes alemanes. En total contaba con 93 compañías de infantería y 27 escuadrones de caballería. Apenas 4.000 infantes y 3.000 caballeros, insuficiente para sus futuras campañas, puesto que la mayoría de soldados debían permanecer como guarnición en las plazas conquistadas. Farnesio reestructuró su organigrama militar, cediendo los puestos de mayor importancia a Mansfeld, padre e hijo, además del marqués de Richburg como jefe de la caballería. La acción más destacada fue el apresamiento de Lannoy, el supremo general de los orangistas, durante la defensa del castillo de Ingelmunster. Lannoy fue hecho prisionero y no fue liberado hasta 5 años más tarde, intercambiado por el conde Egmont. Farnesio consiguió abortar un atentado contra su persona, pergeñado por el general aliado Guillermo de Hornes, el cual obviamente fue juzgado y ejecutado, acusado de alta traición. El príncipe de Parma supo hacer gala de su afilada diplomacia para ganarse antiguos enemigos. Tal fue el caso de George de Lalaing, el poderoso gobernador de Frisia, Groningen y Drente. A principios de 1581, el duque de Anjou regresó a Flandes con el título de príncipe y señor de los Países Bajos. Honores conseguidos gracias al Tratado de Plessis-le-Tour. El hermano del rey de Francia, además, vino a la zona de conflicto con 8.000 infantes y 3.000 caballeros, que tomaron sin apenas resistencia Cambrai y Cateau-Cambrésis. Pero la inicial fuerza del duque de Anjou, al igual que pocos años atrás, se disolvió como un azucarillo. Y es que su hermano, Enrique III de Francia, no le apoyó en sus aspiraciones por convertirse en rey de Flandes. En absoluto deseaba entrar en un conflicto diplomático abierto con la España del poderoso Felipe II. Quizá el duque de Anjou se valió de Flandes como un trampolín para su verdadero interés: cortejar a la reina Isabel I de Inglaterra y llegar a convertirse en soberano de Inglaterra. El duque de Anjou abandonó a sus tropas en Flandes mientras mostró su faceta seductora en la corte inglesa. Sus ejércitos, ante la falta de su líder y de su merecida paga, se disolvieron. Esta situación la aprovechó el Rayo de la Guerra para tomar Tournai, ciudad que cayó un 1 de diciembre de 1581, tras 2 meses de un intenso y agotador asedio. Alejandro Farnesio estableció la sede de su nuevo gobierno en esta populosa ciudad. Esto nos puede dar una idea de la importancia de la plaza conquistada y el consecuente prestigio militar que arrojó a nuestro protagonista. Una herramienta de la cual se hizo valer para reclamar el gobierno de Flandes en detrimento de su madre, tal y como hemos narrado anteriormente en este capítulo. Una vez ratificado por el rey, Alejandro Farnesio se vio liberado de la tensa e inestable situación de interinidad en la que se encontraba. Ahora sí, estaba dispuesto a conquistar toda Flandes para la corona española. Tan solo necesitaba más fuerzas,
y no serían bisoños reclutas de nueva leva. El rayo de la guerra demandó la vuelta de sus veteranos tercios.